El tema es que en la cuenta de Twitter de Luis Alberto Medina citó lo que le contó Dolly Esteves, nuestra colega periodista mexicana radicada en Estados Unidos y en Washington desde hace varios años. Y Luis Alberto decía o dice en sus mensajes de tweet: es deplorable, triste las respuestas de EPN frente al comportamiento agresivo en privado de Donald Trump, confirma Dolly Esteves. Otro mensaje dice: contundente, Dolly Esteves desde Washington. Donald Trump trató muy mal a Enrique Peña Nieto en llamada telefónica. Lo hace en público, puntos suspensivos, y en privado. Enrique Peña Nieto balbuceó frente a Trump. No pudo reaccionar, no se defendió en la llamada. Dolly Esteves obtuvo acceso a parte de la conversación, es lo que dice Luis Alberto Medina en esto, recuperando la información de la colega Dolly Esteves. Un tuit adicional dice: Donald Trump le dijo a Peña Nieto: no necesito a los mexicanos, no necesito a México y ustedes van a pagar el muro. Es lo que le dijo Dolly Esteves a Luis Alberto Medina esta mañana. Y pues buscamos a Dolly Esteves porque lo que le ha dicho a Luis Alberto el día de hoy es importantísimo. Dolia, tú que has tenido acceso pues en diferentes momentos de tu tarea periodística a fuentes de altísimo nivel en Washington que te han permitido presentar en muchos medios a lo largo de los años de comunicación, investigaciones, historias, noticias de gran relevancia, pues ahora nos sorprendes con esta en donde nos dices que has tenido acceso al contenido, a lo que hablaron y al tono de lo que hablaron Donald Trump y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Dolly Esteves, gracias por tomar esta comunicación que hacemos desde México hasta Washington. Bienvenida. Bienvenida a este espacio informativo del que formas parte de muchas maneras. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Carmen, y un saludo a ti y al auditorio. Pues exactamente, ¿perdón? Sí, te escuchamos, Dolia. Es que se oye un eco aquí. Bueno, a ver, no te escuchas perfecta. Lo que dice Luis Alberto es correcto. Hace aproximadamente una hora yo tuve una participación extensa en el proyecto Puente de Hermosillo, Sonora, pero se escucha pues en muchas partes, no solamente en Sonora. Y en efecto le di esta nota de manera exclusiva, en el sentido de que fuentes, o sea, yo obtuve información confidencial que pude corroborar en ambos lados de la frontera sobre el contenido de la conversación que sostuvieron Donald Trump y Enrique Peña Nieto el viernes pasado. Y como recordarás, hubo comunicado de prensa en ambos lados, tanto en Los Pinos como en la Casa Blanca, pero ninguno reveló realmente de qué se habló. Y de hecho se presentó como que había sido una conversación cordial, armoniosa, y que hubo hasta acuerdos en seguir la negociación, a las pláticas entre los dos países. No fue así. La información que yo tengo es que Donald Trump le dijo a su homólogo Peña Nieto que no necesita a México y tampoco necesita a los mexicanos, todo esto en tono amenazante, y incluso se quejó Trump del mal papel que están haciendo el ejército mexicano en el combate al narcotráfico en México, e incluso le sugirió que si las Fuerzas Armadas mexicanas son incapaces de combatir el narcotráfico, quizá tenga que enviar tropas estadounidenses a México para que asuman esta tarea. Según la versión que yo recogí, textualmente fue lo que le dijo Trump a Peña Nieto: no necesito a los mexicanos, no necesito a México, vamos a construir el muro que ustedes van a pagar, quieran o no, les guste o no. En ese momento Trump amagó con lo que ya había dicho, lo que dijo posteriormente su secretario de prensa Sean Spicer, en el sentido de que forzaría a México a pagar por el muro, imponiendo un arancel del 10% a las exportaciones mexicanas y del 35% a aquellas exportaciones que más le duelan a México. Durante esta conversación, como dije, reiteró Trump, siempre en un tono pues ofensivo, humillante para el interlocutor que tenía en el otro lado de la línea telefónica, que los militares mexicanos no servían prácticamente para
hacer su tarea de combatir al narcotráfico y que quizá él tenga que enviar tropas porque no va a permitir que las drogas procedentes de México sigan masacrando, el término que también usó en su discurso de toma de posesión, masacrando a nuestras ciudades y comunidades. Trump dijo a Peña que lo cierto es que él no quería ir a México en agosto pasado. El auditorio se ha de acordar, Carmen, que el agosto pasado hubo esta visita de Trump a México, muy sorpresiva y muy polémica. Le dijo, yo ni quería ir a México cuando era candidato, pero Jared Kushner me convenció. Kushner, como sabemos, es el marido de Ivanka Trump, la hija mayor de Trump, y es uno de los asesores más influyentes de Trump, particularmente en materia de política exterior. Es el contacto directo que tiene Luis de Videgaray en la Casa Blanca. Y él dice, yo realmente, Enrique, ni quería ir a México en agosto pasado. Lo que pasa es que me convenció Jared Kushner y terminé yendo. La respuesta de Peña Nieto, Carmen, pues fue verdaderamente deplorable, como dice Luis Alberto. Ante esta, pues yo diría casi insólita embestida de Trump, distó mucho la respuesta de Peña Nieto. No fue firme ni digna, por el contrario, según las versiones, Peña Nieto balbuceó y trató de explicar a Trump que México tiene otra perspectiva sobre la relación bilateral, que consiste en continuar la relación de manera constructiva. Y bueno, básicamente las versiones recogidas sobre esta llamada telefónica son plenamente compatibles con el desprecio que Trump ha manifestado hacia México y los mexicanos desde que lanzó su candidatura, y coinciden con su personalidad ofensiva y prepotente. O sea, yo creo que a la gente no le va a costar mucho trabajo creer que fue en efecto el contenido y las amenazas verbales que salieron de Trump hacia Peña Nieto, porque todo engrana perfectamente con lo que hemos estado viendo en el último año y medio, Carmen. Pues sí, tristemente concuerda, tristemente empata con lo que hemos visto de Donald Trump y empata con lo que hemos visto también del gobierno mexicano, que no ha sido lo suficientemente firme frente al conjunto de cosas que han ocurrido, empezando por el mensaje que Peña Nieto dio la noche misma en que Donald Trump emitió las primeras acciones ejecutivas ordenando construir el muro. Estos primeros pasos ya formales para construir el ignominioso muro entre México y Estados Unidos, o la continuación del muro en todo caso, que ya existe un tramo importante de muro, no hay que olvidarlo, no hecho por Trump, hecho por gobiernos anteriores, pero en este caso, bueno, la ignominiosa manera de plantear que ese muro lo vamos a pagar los mexicanos, todo empata tristemente para México, lo que nos estás revelando como el contenido esencial de esta conversación, que insistieron en los comunicados de los dos gobiernos que había durado 1 hora. Después Peña Nieto también dio otro mensaje donde volvió a hablar de esa conversación de 1 hora. Y bueno, lo que aquí nos dices, Dolia, déjame regresar a la primera parte de tu conversación, es que tú como periodista has logrado acceder a versiones. No es solamente una fuente la que te lo ha dicho, sino has tenido oportunidad de consultar, estoy segura de ello, en el más alto nivel. Pregunto si en México y en Estados Unidos, o solamente en Estados Unidos, estas versiones que has recuperado y que son consistentes entre sí. Carmen. ¿En los dos lados? Sí. En el lado mexicano, en el lado estadounidense, con versiones sí, de alto nivel. Durante la conversación, el presidente Peña se hizo acompañar de algunas personas de Secretaría de Relaciones Exteriores, incluido el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, que fue embajador aquí en Washington. Y por el parte de Estados Unidos, pues estuvo el yerno famoso y el estratega de seguridad nacional de Trump, señor Stephen Bannon. Ahora, en realidad la conversación no duró 1 hora. Me dicen que lo cierto es que se prolongó por 1 hora porque se comunicaron a través de un intérprete. Y de ahí que
el intercambio, o sea, los minutos de intercambio en realidad fueron alrededor de 20 minutos. Entonces ahí hay otra discrepancia en el comunicado, que ambos dicen que fue de 1 hora, en realidad fue, pues sí, estuvieron en el teléfono 1 hora, pero no estuvieron hablando continuamente 1 hora, porque tú sabes, cuando hay un intérprete por medio se prolonga mucho. Por lo menos se duplica. La narrativa. Después la presidencia en este comunicado famoso dijo que tuvieron una conversación constructiva y productiva. Pues realmente no fue así, Carmen, fue una conversación muy ofensiva, donde Trump humilló a Peña Nieto y pues le permitió, básicamente, si alguien me llama en los términos y en el tono en el que se manifestó Trump, yo simplemente le digo, señor, llámeme cuando esté usted más calmado o cuando crea usted que hay algo común entre los dos que podemos conversar, pero fue una confrontación. Todo indica que aquí quieren confrontación con México y México todavía sigue creyendo que quieren una negociación. Y luego el comunicado dicen que hablaron sobre la necesidad de que nuestros países trabajen juntos para detener el tráfico de drogas. Realmente, como decía, Trump amenazó con usar la fuerza militar, porque según él los militares mexicanos están haciendo mal su tarea. Esto dista mucho de ser algo que haya coincidencia en la necesidad de que los países trabajen juntos. Con respecto al pago del muro, acordaron resolver estas diferencias sin hablar públicamente del tema, lo cual esa parte no aparece en el comunicado de la Casa Blanca. Exacto. Finalmente dice el comunicado que acordaron continuar el diálogo para fortalecer la relación de manera constructiva. La actitud de Donald Trump fue todo menos que constructiva. Además, hay otra parte en esta información que también obtuve, que siguen las pláticas de Videgaray, pero en lo oscurito, secretas. Ayer en Tapachula, Chiapas, se realizó que Videgaray se reunió en secreto con Craig Deere, que es el encargado de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Se reunió con el almirante Kurt Teed, que es el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y con la embajadora estadounidense Roberta Jacobson. Y el aparente motivo de esta conversación, este encuentro secreto, fue abordar la cooperación mexicana para seguir frenando el flujo de inmigrantes centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos por México. Yo llamé a la Embajada de Estados Unidos en México, la vocera Jessica Steinman declinó confirmar o desmentir esta reunión. Estaba medio nerviosa cuando se lo pregunté así directamente y se limitó a decir que no tiene nada que decir sobre la agenda de Jacobson el día de ayer. Finalmente, este señor Rafael Lugo, quien la verdad no sé si siga como director de comunicación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque sé que estaba ahí con Claudia Massieu, pero el caso es que sigue su nombre en la página de la Secretaría. Yo me comuniqué con él por vía correo electrónico, le pedí que corroborara la reunión en Tapachula de Videgaray y también la versión que había obtenido yo sobre esta conversación entre Trump y Peña Nieto, y hasta la fecha, hasta este momento, no me ha respondido, Carmen. No ha respondido quien aparece en la página como responsable del área de comunicación social de la Cancillería. Y bueno, pues es importantísimo, efectivamente, que la Cancillería mexicana, ahora comandada por Luis Videgaray, tenga alguna respuesta frente a esto que está revelando Dolly Esteves, porque es sumamente delicado y grave. Efectivamente, que sepamos a través de las versiones de alto nivel que pudiste tener de un lado y otro de la frontera acerca del contenido de la conversación entre Enrique Peña Nieto, presidente
de México y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Es gravísimo el tono, el mensaje, la manera que haya soportado el gobierno mexicano, el presidente mexicano, un trato de esta naturaleza. Tal como lo describes, es humillante. Tal como lo describes, es un trato agresivo de Trump en contra de Peña en esa llamada telefónica que, como dices, no duró una hora en realidad, sino unos 20 minutos, que son suficientes minutos, Dolia, para decir yo no quería ir a México, para decir no necesita Estados Unidos a México ni a los mexicanos, para decir vamos a construir el muro y ustedes lo van a pagar, les guste o no, para decir, como has informado, no vamos a permitir que sigan masacrando a nuestras ciudades, para decir todo lo que nos acabas de informar, Dolia. Estremece imaginar esa conversación. Concuerda con el mensaje ofensivo, humillante de este señor Trump desde el principio. Si tú ves lo que me informaron a mí sobre esta conversación, no es nada nuevo, todo esto lo ha dicho. Sí, nada más que es una conversación entre presidentes. Me parece que no lo ha dicho enfáticamente en público, es esto de que si las Fuerzas Armadas mexicanas no pueden con el paquete del narcotráfico, que él va a enviar sus tropas. Pero yo escribí en diciembre o en enero, no me acuerdo, un artículo en Forbes, en español, Forbes México, donde incluso cito a un especialista sobre temas latinoamericanos y me dice, no puede forzar a México pagar por este muro si el presidente Peña Nieto se niega, a menos que mande las tropas, y eso lo puede hacer. O sea que ese aspecto de mandar al ejército norteamericano, a las tropas, a los marines, a los que tú quieras, no es tampoco descabellado en el escenario que estamos viendo desarrollar con esta presidencia de Trump. Además de que ya amenazó a la ciudad de Chicago, donde existe un problema muy grave de narcotráfico, de estas pandillas y heroína, que según esto viene toda de México. Ya le dijo al alcalde demócrata de la Ciudad de México, bueno, si no puedes con el paquete, te voy a mandar a los federales. Así lo puso en Twitter. Entonces, yo la verdad es que no tengo la menor duda de que ese fue parte del contenido de esta conversación. Déjame preguntarte una cosa, Dolia, es muy importante para clarificar. No sé si te entendí bien en una parte. En la conversación entre Peña Nieto y Trump vía telefónica, Trump aludió a la eventualidad de uso de la fuerza militar. Sí, es lo que dije al principio. Y hay un artículo que redacté para Proyecto Puente que ellos tuvieron esta mañana en su página de web. Pero mira, sí, él dijo quizá, maybe, le dijo, maybe I'm gonna have to send my troops. Quizás tenga que, porque, o sea, la premisa de la que estaba partiendo para decir maybe, quizá, es que las Fuerzas Armadas mexicanas no han podido controlar a los carteles, no han podido detener el enorme flujo de narcóticos o de drogas que entran del sur hacia el norte, por las cuales él responsabiliza de esta masacre que le llama Cornish en las ciudades de Estados Unidos, y que lo desarrolló en su discurso de inauguración el 20 de enero pasado. Entonces, sí, eso fue una sugerencia, lo dijo en tono amenazante. No, ustedes no pueden con el problema del narcotráfico, quizá yo tenga que enviar a mis soldados. Es impresionante, Dolia, lo que nos estás diciendo. Y bueno, pues no hay la menor duda, la Presidencia de México, la Cancillería tendrían que asumir una postura pública sobre esto, porque lo que aquí estás dando a conocer y revelando acerca de esa conversación es verdaderamente grave, y el gobierno mexicano y Enrique Peña Nieto está obligado a decirle a México qué fue lo que conversó con Donald Trump. Él mismo está obligado a contarle a México el tipo de amenazas y de situaciones que se hayan podido presentar en esa llamada telefónica entre dos mandatarios. No tiene derecho a reservarse, no tiene derecho a guardar en el cajón ningún tipo de ofensa ni de circunstancia que haya podido ocurrir en ningún momento y en esa llamada telefónica. Así es, Carmen, y te escuchaba yo el lunes
en la mesa política que tienes todos los lunes que decías donde se abordó el tema de la conversación. Recuerdo muy bien que dijiste algo Mi reino por saber de qué hablaron. Imagínate que supiéramos de qué hablaron o no, o sea, la riqueza informativa de lo que eso representaría, saber realmente de qué hablaron estos señores que dicen que hablaron por 1 hora, pero vamos a suponer que fueron 20 minutos, pues eso fue suficiente. Tiene que haber transparencia, pero no solamente no hay transparencia en lo que están conversando con este gobierno, con este nuevo gobierno de Estados Unidos tan antimexicano y tan confrontacionista y tan difícil, sino que nos lanzan este comunicado de prensa que, como ya comenté, presenta otra cara de las cosas. No solamente nos están diciendo lo que están hablando, sino nos están engañando en decir todo va muy bien, conversamos muy tranquilos, muy amistosamente y como amigos, que vamos a seguir adelante y que va a haber más negociaciones. Y sí hay más negociaciones o pláticas, yo más bien les llamo pláticas porque aquí no quieren negociar, aquí quieren solo confrontar a México, como lo dijo claramente Donald Trump. A mí a nosotros ni necesitamos a México. Yo no necesito a México y fui a México y los visité porque mi yerno me obligó, básicamente. Eso es muy ofensivo, es muy ofensivo. Y yo anticipo, como ha ocurrido en el pasado, y tú te debes de acordar, Carmen, que Presidencia o la Secretaría de Relaciones Exteriores salgan y me desmientan. Eso ya estoy acostumbrada. Preparada. Pero luego el tiempo pasa y me da la razón. Pues ahí está, yo decía el lunes en broma y en serio, mi reino por saber el contenido de la llamada telefónica de 1 hora, que dijeron 1 hora entre los dos mandatarios, y tú vienes, Dolly Esteves, con tu trabajo, con tu altísimo nivel de investigación y de contactos en un lado y otro de la frontera, con estas revelaciones que realmente son de la más grave importancia. Estamos frente a un tema sumamente delicado y ahora se puede entender malamente que el comunicado de Los Pinos haya agregado lo que no tenía el comunicado de la Casa Blanca. Eran 2 comunicados prácticamente idénticos, salvo en el punto donde México dijo a los mexicanos que habían acordado no hablar más del muro en público, a lo cual no tienen derecho desde ningún punto de vista, pero con lo que nos cuentas, menos, Dolia. Sí, eso lo violó inmediatamente. Bueno, en primer lugar no hubo tal acuerdo. Eso fue la versión del lado mexicano de que habían acordado no hablar en público del muro. Pero inmediatamente después de que lanzó ese comunicado Presidencia, aquí siguieron hablando del muro, sino directamente Trump y sus colaboradores. De hecho, fue después de la conversación telefónica del lunes con Peña Nieto, cuando este señor Sean Spicer, el vocero de la Casa Blanca, le dijo a la prensa a bordo del Air Force One cuando iban a Filadelfia, no, si vamos una de las opciones o vamos a cobrarnos el muro imponiendo este arancel del 35%. Entonces, mientras que Peña Nieto y su comunicado dice no acordamos no hablar del muro en público, unas horas después el señor Spicer, vocero de Trump, estaba diciendo no, vamos a ver la posibilidad o una de las opciones que tenemos para pagar por el muro es imponiendo este arancel. Entonces ahí está hablando públicamente del tema. Absolutamente, a las primeras de cambio, a las horas después de haber dicho lo que dijo México, no había tal acuerdo, y si lo hubo, pues nunca lo cumplieron del lado del gobierno de Donald Trump. Dolly Esteves, dejemos aquí esta conversación, te pido que mantengamos el contacto porque has abierto una ventana informativa de altísimo voltaje. Estamos frente a unas revelaciones sumamente delicadas para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que está obligado a salir a decir el contenido de esa llamada telefónica, la postura que tenga que asumir frente a esto que has revelado, en donde tus fuentes de alto nivel de un lado y otro de la frontera coinciden por separado, hay que decirlo, que fue una llamada humillante para México, porque al final de cuentas, sea lo que sea, Peña Nieto estaba hablando a nombre de los mexicanos por el cargo que ejerce, y desde luego no hay manera de aceptar
que un gobierno o que un presidente trate de esa manera a nuestro país y que nuestro país o su gobierno lo oculte, porque una conversación de este calibre tendría que haber sido compartida de inmediato con la sociedad mexicana y abrir un debate para saber qué postura asume México frente a una postura tan hostil como la del gobierno de los Estados Unidos en un momento como este. Dolia, pues no me queda más que mandarte un abrazo, quedemos al habla para seguir de cerca las reacciones que deban estar a la mesa frente a lo que has dicho esta mañana en este espacio de Noticias Digital en Vivo, y lo que dijiste más temprano con Luis Alberto Medina, colega periodista del programa de radio Proyecto Puente Sonora, a quienes les mandamos un abrazo desde aquí. A ti, Dolia, un abrazo, estemos en contacto, buenos días y hasta la próxima, que seguramente será pronto, porque esto no va a pasar desapercibido ni de broma. Buenos días a ti, el auditorio, Carmen. Buenos días, Dolia Esteves, desde Washington. Nos vamos con un resumen de noticias. Hasta aquí llegamos en la transmisión en vivo, que podrá usted seguir de cerca, bueno, pues si la quiere volver a oír, si quiere regresar a nuestros contenidos en nuestro portal Aristegui Noticias, los podrá volver a escuchar, o si le faltó una parte, o si, ya sabe, on demand, que nos da esta maravillosa posibilidad de que lo que aquí ha sucedido se pueda seguir consultando y siguiendo de cerca en nuestro portal Aristegui Noticias. Hacemos un alto para este resumen de noticias y nos vamos a despedir para despresurizar lo que aquí ha pasado con nuestra querida Kiren Miret y Niño Nautas. Pero primero el resumen y luego vamos con Kiren. Lo mejor de Aristegui en vivo. Son las 10 de la mañana, 56 minutos de este miércoles 1 de febrero de 2017. Esta mañana de miércoles 1 de febrero de 2017, subrayo la fecha, porque esta mañana hablamos con Dolia Esteves, la colega periodista mexicana radicada en Washington, que ha consultado a fuentes de alto nivel de un lado y otro de la frontera México-Estados Unidos. Tuvo acceso al contenido de la conversación privada que sostuvieron el pasado viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, sobre los diferentes temas que están ahí: el TLC, el muro, las negociaciones, la postura de Trump sobre México, y esta frase tremenda de la que nos habló Dolia Esteves esta mañana. Las fuentes de Dolia le han reportado que Trump le dijo a Peña: no necesito de México ni a los mexicanos, entre otras cosas. Según la versión que yo recogí, textualmente fue lo que le dijo Trump a Peña Nieto: no necesito a los mexicanos, no necesito a México, vamos a construir el muro que ustedes van a pagar, quieran o no, les guste o no. En ese momento Trump amagó con lo que ya había dicho, lo que dijo posteriormente su secretario de prensa, Sean Spicer, en el sentido de que forzaría a México a pagar por el muro, imponiendo un arancel del 10% a las exportaciones mexicanas y del 35% a aquellas exportaciones que más le duelan a México. Yo no quería ir a México, también le dijo Trump a Peña Nieto, me convenció Jerry, mi yerno. Dice Dolia Esteves que las versiones a las que tuvo acceso hablan de un Peña Nieto balbuceante frente a un agresivo Donald Trump. La versión recogida sobre esta conversación coincide con la postura que ha tenido Donald Trump respecto a México, y eso no lo podemos negar. Hay una parte de lo que Dolia Esteves nos ha informado sobre la amenaza, la sugerencia incluso del uso de fuerza militar estadounidense frente a la inoperancia o inacción del gobierno mexicano en la protección de las fronteras y el combate al crimen organizado y al narcotráfico, con un maybe. Imagínense lo que eso significa en voz de Donald Trump. Maybe podría enviar fuerzas precisamente para hacer lo que no están haciendo ustedes, en pocas palabras. Es este tema un tema de enorme importancia el que ha dejado Dolia Esteves esta mañana aquí.
esta conversación que no duró 1 hora de tiempo efectivo, sino que hubo conversación con traducción simultánea o con traducción como haya sido, o simultánea o posterior a cada una de las expresiones de los presidentes. La duración real, la duración del contenido entre estos dos mandatarios habría sido de unos 20 minutos más la traducción. Así que en 20 minutos se pueden decir muchísimas cosas y esas cosas que se dijeron, la sociedad mexicana tiene derecho a conocerlas, tiene derecho a saber lo que le dijo Trump a Peña y lo que le dijo Peña a Trump. Lo que ha dejado aquí Dolly Esteves es, como digo, de enorme importancia y obliga al gobierno mexicano pues a dar efectivamente la versión correspondiente frente a esta información periodística que hemos presentado a usted con Dolly Esteves desde Washington.